Hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas personas están viviendo en el trabajo y ni siquiera lo saben. ¿Te suenan las frases como duermo mucho y siempre amanezco cansado o el trabajo me está drenando por completo? Si es así, yo estoy seguro que este tema te va a interesar. Quédate. Bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema importante, el síndrome de burnout o el síndrome del trabajador cansado. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Primero, cómo darte cuenta si estás sufriendo este síndrome antes de que sea muy tarde. Y segundo, a través de mi experiencia, contarte cómo puedes superarlo. Soy Cheryl. Y yo, Eli, y así que iniciemos. Para tener un poquito más de contexto, quiero que nos expliques qué es burnout o síndrome del trabajador quemado. Para hacerlo lo más sencillo posible, el síndrome de burnout simplemente es un trastorno mental. No hablamos de locura, pero es un exceso de estrés acumulado por cargas mentales excesivas, por trabajos excesivos, por tareas excesivas. Pero todo se traduce a un cansancio o estrés mental. Ok, y esto fue lo que padeciste. ¿Hace cuánto lo padeciste? ¿Qué edad tenías o en qué año fue? Sí, para ser más exacta, creo que fue en el 2015, o sea, hace como ya 10, 11 años. De hecho, yo me he dado cuenta que este síndrome incluso te puede llevar hasta quedar hospitalizado, porque de hecho no te puedes ni siquiera mover. Bueno, como siempre ocurre, los cuerpos lo Son asimilan diferentes. diferente, ¿ya? Entonces hay personas que realmente han llegado a incluso afectar su sistema nervioso, ¿verdad? Tanto así que quedan imposibilitados. Como decimos, hay personas que han quedado totalmente paralizados de las piernas, paralizados de la mitad del cuerpo, ¿ya? Entonces, pero ya eso es cuando el sistema nervioso está totalmente afectado. Ok, y en ese momento, ¿cómo se veía tu vida? Bueno, a ver, vamos a dar un poco de contexto, ¿verdad? Eh, a decir verdad, estaba en un trabajo que yo toda la vida creí que era el trabajo perfecto para mí, ¿verdad? Típico. Sí, creí que era el trabajo perfecto, una oficina, una empresa grande, prestigio. Entonces yo ya me imaginaba creciendo en esa empresa, creciendo profesionalmente con un gran salario, o sea, todo lo que comúnmente nosotros soñamos como éxito, así, literal. Y entonces yo realmente quería que todo funcionara perfectamente bien, ¿verdad? En mi trabajo ya tenía como 2 años de haber entrado a la empresa. Y yo siento que al inicio fue todo bien, o sea, yo me fui incorporando, fui entendiendo cómo era la cultura, qué esperaban de mí, cuál era mi posición, pero de pronto comencé a notar que las cosas, todo era como el para allá o para ayer, para allá, para ayer, para allá, para ayer. Y Eso es que muy común, de hecho, dentro de las organizaciones. sí, o sea, es como el idioma que todas hablan ahora, ya, pero eso lo quiero para allá, pero tenías que haberlo hecho, pero desde ayer, dale, que para ayer lo quería. Entonces, esa es como ahora parte de la cultura que están haciendo, o sea, todo es urgente, todo es, no puedes esperar. Entonces, ¿qué pasa? Que comencé a notar que tenía a cargo algunas funciones, pero de pronto también otras y de pronto también otras. Y como hay algunas empresas que funcionan de esa forma, para todo hay un límite de tiempo y de fecha específica, ¿ya? Para los informes, para hacer las actividades, para hablar con el cliente, con el cliente y todavía solucionar todas aquellas cosas que no están dentro de todo el esquema de trabajo que te presentaron o que te toca, ¿verdad? Entonces, noté que eran demasiadas tareas, demasiadas funciones y ahí es donde todo ocurrió. O sea, no tanto, y esto lo quiero aclarar, porque hay muchas personas que creen que tal vez no podemos con las tareas que se nos asignan y no es eso, sino que no es por la cantidad de tareas, sino que es por la sensación de que no tenés que fallar. Tengo que hacerlo rápido, 1. Y 2, no puedo fallar, porque si yo fallo significa que voy a tener más tiempo en esa tarea y vienen otras cosas que se van a acumular. Y al mismo tiempo te tenés que hacer cargo no de una, de muchas cosas a la vez. Entonces, bajo bajo ese tipo de Panorama. trabajo, de panorama, entonces me pasaba que en mi cabeza todo tenía que ser perfecto y para allá. Y ahí es donde el estrés se comenzaba a acumular y se comenzaba a acumular. ¿Y cuáles fueron esas primeras señales que te dijo, que te hizo pensar algo está pasando? Pues todo empezó con un simple estrés, ¿ya? Es decir, tengo muchas cosas que hacer, como la sensación
de dolor, ¿verdad? Lo primero que yo pude identificar fue mi cuerpo, no todavía en la parte mental, pero sí en el cuerpo. Me dolía el cuerpo, me sentía siempre fatigado, me sentía sin energía, ¿verdad? Entonces como que trabajaba en cámara lenta y además quería hacerlo todo y no podía hacer nada. O sea, en mi cabeza quería ocuparse de todas las cosas que tenía que hacer y ninguna sola realmente para mí podía enfocarme en terminarla. Ya, porque mi cabeza me llevaba, tengo que hacer esto, y entonces me metía una cosa y después me metía otra, y cuando miraba, no hacía nada. Entonces, y ahí es donde venía la otra parte. Ah, la chocho, qué mala trabajadora que soy. El sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa. O sea, eso me acompañó todo el tiempo. Y eso también viene a sumar no solo el estrés físico, sino la culpa que vos haces o que vos tenés por lo mismo que te decís. No cumplí con las expectativas que me pide la empresa de todo rápido, porque te piden una cosa y te piden otra y de pronto tu jefe empieza a reclamarte, decirte, mira, pero si no lo terminaste, te dije que lo terminara. Entonces ahí viene culpa por eso. No cumplí con lo que me estaban solicitando todos mis compañeros o mis clientes internos, por decirlo así, solicitudes X, porque tenía que ocuparme de muchas cosas. Entonces tal vez me iban a buscar, mira, ya tenés listo tal cosa. No, todavía no lo tengo. No había cumplido con todas las actividades, ¿verdad? Porque igual todas tenían su tiempo y entonces de pronto por estar en una cosa y en otra cosa, entonces no lograba terminar todo. Y cuando digo todo, es todo, porque el sentimiento es que cuando estás en esas organizaciones, ese tipo de organizaciones, es que todo lo tenés que hacer ya. Y cuando digo todo, es que no te puede quedar nada en cola. A eso me refiero. Entonces, pretender que algo quede en cola para vos era fallar. Ok, entonces hubo miedo a fallar, culpa por estar fallando, por tener la sensación de estar fallando. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿O qué era específicamente lo que pasaba con tu vida personal? ¿Cómo se miraba tu vida personal? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Cómo te sentías? Vos decís el momento en que estaba experimentando esa sensación. Mira, ya hablé la primera etapa, que era el estrés, ¿verdad? Pero después del estrés me comenzó a ocurrir algo que comencé a notar que tenía como cierta, mi mente no estaba como, no quiero decir como locura, sino que no lograba concentrarme en algo, ¿ya? Y el hecho de intentar concentrarme en algo, yo sentía que no podía. Entonces, todo el tiempo como que tenía mucha agitación mental y eso se traducía a comencé a experimentar ansiedad. Además de la ansiedad, me llevó al insomnio. O sea, fue una cadena de muchas cosas. Subí de peso, porque hasta eso también subí de peso, porque comencé a comer descontroladamente solo por la ansiedad. Entonces, al fin y al cabo, todo eso no solo repercutió en mi vida laboral, sino también en mi vida personal. Recuerdo que me mantenía de mal humor, por ejemplo. No tenía como que tantas ganas de vivir en mi vida cotidiana, sino que lo que yo quería era dejar de experimentar lo que estaba sintiendo. Y recuerdo que si era para mis hijas me faltaba energía, para hacer ejercicio no tenía ganas, para tener una vida en pareja, por ejemplo, yo sentía que todo el tiempo vivía cansada y que tenía que aprovechar el tiempo que tenía para descansar. Entonces todo era hacia eso, ¿ya? Pero nunca me daba cuenta que era un resultado de algo que podía estar viviendo y que era un trastorno, ¿verdad? Yo pensé que era yo. Entonces ahí es donde comenzaba no solo la culpa por lo que no hacía en el trabajo, sino también la culpa por no hacer lo que me tocaba en mi parte personal. Entonces todo fue como irle sumando, nada más. ¿Y cuándo fue ese momento que dijiste, definitivamente yo tengo que hacer algo, porque aquí algo serio está pasando? Mira, fue gracioso porque yo recuerdo que en la empresa, como yo trabajaba en talento humano, incluso a mí me tocó hablar de este tema, del síndrome de burnout. O sea, fue algo incoherente totalmente. Y yo recuerdo que estábamos haciendo una actividad donde hubieron invitados que iban a llegar a la empresa de otras plantas, ¿verdad? Para recibir esta charla.
y estaba preparando todo para los invitados y que la comida, porque era estilo así como de compartir, y además de eso la presentación, y entonces yo me encargué de preparar toda la presentación sobre el burnout porque nos pareció un tema importante y yo era parte del staff, por decirlo así, que íbamos a dar la charla. Entonces llegaron todos, se sentaron y todo, entonces, y recuerdo que me sentía tan aturdida porque eso era lo que experimentaba mi mente, era aturdimiento, ¿verdad? Y yo hablando del burnout y yo dentro estaba experimentando una sensación tan espantosa que yo decía, chocho, o sea, ¿qué es esto? No lo puedo creer, o sea, yo estoy hablando de esto y todavía no me estoy prestando la atención adecuada. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Ya, y recuerdo que ese día terminó la actividad, nos tomamos fotos y yo seguía sonriendo, como que si me la estaba pasando bien. Y yo te lo juro que nunca me la pasé bien. Cada vez que, o sea, con estas sensaciones muy fuertes que te hacen a experimentar, no te la pasas bien. Y yo sonreía y yo hablando del síndrome de burnout y nada que ver. O sea, no pude realmente hacérselo ver a la gente. ¿Por qué crees que tantas personas llegan tan lejos antes de pedir ayuda? Bueno, no sé por las demás personas, pero te voy a hablar por mi experiencia. Yo recuerdo que sentía que no podía, no tenía la confianza de podérselo decir a las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los entornos laborales a veces como que estos temas no son bien vistos porque o es debilidad o es ganas de no hacer tu trabajo o es deficiencia, pero todo va enfocado hacia tu rendimiento y no ven la parte humana, que es una realidad que las personas pueden llegar a sufrir trastornos, ¿verdad? Por tantas cosas. Entonces yo tenía como dos jefes, por decirlo así, por un lado el gerente de la planta y por otro lado mi jefe de talento humano, pero ninguna de las personas me transmitían la confianza. Por un lado era únicamente número, número, número y todo en la planta tenía que ser en base a número y por otro lado la otra persona era llego cuando pueda, entonces nunca como que estaba tan presente, entonces no sentía la confianza de poderlo decir, auxilio, o sea, levanto la mano y digo auxilio, porque otra cosa es que ni estaba entendiendo lo que me estaba pasando, ¿ya? Y esa era otra cosa, yo di un taller de esto y no tuve la capacidad de poder decir, es esto, yo qué pensaba que soy yo soy la que estoy haciéndolo mal, yo soy la que soy dramática, yo soy la que soy enferma, o sea, no sé qué tantas cosas me habré dicho, ¿verdad? Que me creí de verdad que era yo. Y no era eso, era que estaba experimentando el síndrome de burnout. ¿Y qué fue lo primero que tuviste que cambiar, aunque sea pequeño, para poder comenzar a salir del síndrome de burnout? Yo creo que, bueno, a ver, lo primero, la verdad, era como darme cuenta que lo que estaba sufriendo en ese momento era más serio de lo que yo creía. Que el hecho de no dormir, el hecho de no acabar ninguna de las tareas, el hecho de estar sin energía, incluso hasta mi aspecto, era como descuidado, así como no tenía ni ganas de verme de una forma diferente. Y es curioso porque yo llegaba al trabajo y yo me acuerdo que comencé a llegar tarde, bajé mi rendimiento, porque es verdad, te medían y te evaluaban y en esa evaluación me di cuenta que hasta eso, bajé mi rendimiento y recuerdo que llegaba a la empresa y ver las instalaciones para mí era como los niños de colegio. Yo no quiero, me quiero ir a mi casa. Llegaba tarde y comenzaban a notar esas cosas, ¿verdad? Entonces me costó mucho darme cuenta que era que yo estaba sufriendo de un trastorno, ¿verdad? Que yo pude haberlo llegado a sufrir. ¿Por qué? Porque yo decía, si todas las demás personas trabajan aquí y esta empresa es como es para todos, entonces, ¿por qué yo tengo que sufrir esto? Entonces eso como que me hacía todavía más culpable. Porque si los demás no sufren esto, entonces yo ¿qué? Soy diferente, soy débil, soy ineficiente, porque también es otra palabra que pensé. Y comencé a investigar a ver si realmente ellos sufrían de algo parecido, por lo menos estrés o algo. Y me acuerdo andar de oficina a oficina preguntándole, mira, para saber cómo se sentía. ¿Y cómo te sentí? Mucho trabajo, ¿verdad? Para poder investigar qué pasaba, porque tal vez era que ellos no lo querían decir. Ya, entonces sí, realmente me di cuenta que era mucha carga, mucha carga, pero que en alguna medida algunos lo lograban mitigar de alguna forma y otros de otra.
Entonces, darme cuenta de que eso era un trastorno era lo primero, porque si yo no lo reconocía, no iba a poder cambiarlo. Otra cosa es que es muy clara, que a pesar de que me gustaba, y creo que aquí es otra parte importante, me gustaba el trabajo, pero hasta cierto punto. Yo no había entendido la importancia de entrar a un lugar que realmente vibrara con vos. Ya, elegir un lugar donde trabajar no solo por la retribución económica, ni por los beneficios que, sí, es que los viernes te vas temprano, que tenés un seguro, que no es solo eso, sino me refiero a que vos te sintás cómodo, vos te sintás como, no solo como un número, sino que también que reconozcan la parte humana, tu sensibilidad, tu vulnerabilidad. Además de eso, entender que si vos tenés un propósito, tenés que conectarlo con lo que vos haces todos los días. ¿Por qué? Porque eso pesa mucho más que solo sostener un empleo por salario, ¿verdad? O por una idea, que era lo que yo tenía. Entonces, eso para mí también fue importante. Darme cuenta que de mi trabajo, lo único que me encantaba, y puedo decirlo, me fascinaba, era la conexión que yo tenía con la gente. Nada más. Ya lo demás era pura batería adicional y que eso venía a sumar al estrés que yo tenía. ¿Ya? Porque estar todos los días en un trabajo haciendo cosas que no te gustan, es lógico que también le sume a esa parte, ¿verdad? Y que todo se vuelva un peso. Pero ¿cómo descubriste ese propósito justamente? Porque para que tuvieras idea de ese propósito necesitaste hacer una exploración, un autoconocimiento. Sí, bueno, de hecho, lo primero creo que ahí es donde tienen que llegar todas las personas. Si lo que estoy haciendo todos los días me resulta tan lindo como para sentirme feliz. Y mi respuesta era no, no es suficiente, no era suficiente para hacerme sentir feliz. Entonces significa que yo no estaba en el lugar correcto. Y eso vino a sumar muchísimo a ese síndrome de burnout. Además de eso, tomar decisiones. Al fin y al cabo, si vos decidís quedarte porque ya te diste cuenta que es el lugar donde querés estar, pero que tal vez necesitas replantearte la forma en la que estás viendo el trabajo, excelente, porque podés ir, levantar la mano, hacer algún tipo de terapia o un acompañamiento, ¿verdad? Que te ayude a pasar este síndrome y volver a tu trabajo, ¿ya? Pero va a resignificar tu trabajo. Mi trabajo no es lo primero, soy yo lo primero. Y si estoy sintiéndome así, entonces yo levanto la mano, pido apoyo y entonces ahí hago un plan de acción para mitigar lo que estoy sintiendo. Pero si al fin y al cabo te das cuenta que no es el lugar donde vos querés estar, que lo que estás haciendo no es 100% lo que te llena, que vos no sos del tipo de persona que se llena solo con un salario, entonces toma la decisión de retirarte. ¿Y qué fue lo que hiciste vos? Eso, me retiré. Me retiré porque pensé, vamos a suponer que Cheryl pasa este momento de su vida, ¿verdad? Que lo logra superar, que este trastorno simplemente con terapia y acompañamiento es algo que va a pasar. Pero, ¿qué pasa si vuelvo a este mismo entorno, a hacer todos los días lo que tengo que hacer, a otra vez volverme a enganchar en el ritmo, ¿verdad?, de la empresa? ¿Me voy a sentir feliz? ¿Me va a llenar? ¿Voy a sentirme o me va a volver a pasar? Entonces ahí me sirvió mucho la pregunta de si lo que yo hago todos los días me llena de felicidad, me hace sentir plena, y mi respuesta fue no. Entonces yo dije, no, definitivamente, antes de que vuelva a ocurrir, antes de que en la empresa sea más bien visto como falta de efectividad o pocos resultados, qué sé yo, y terminen ellos tomando una decisión, entonces yo primero voy a decidir por mí. Y ahí fue donde yo decidí retirarme de la empresa. Ok, después de haber tomado grandes decisiones para tu vida, incluso haber renunciado a la empresa de tus sueños, la empresa que realmente te hacía sentir que estabas logrando el éxito, ¿cuáles serían esos no negociables de hoy en día para Cheryl? Lo primero, bueno, creo que el hecho de mi no negociable, tener un empleo, por ejemplo, un trabajo que no me permita ocuparme de mí, eso sería o sea, no es negociable. Si veo que limita esa parte. ¿Y cuál sería eso de ocuparte de vos? ¿Qué es ocuparte de vos? Es el tiempo que me dedico para hacer, por ejemplo, un poco de ejercicio, de meditar, de hacer yoga,
de tener una buena alimentación, o sea, de tener la oportunidad de preparar mis alimentos y llevarlos. Entonces, si veo que hay algo que lesiona eso, se mete dentro de ese espacio, definitivamente no, es un no negociable para mí. O sea, diría no a una empresa. Y ¿Y cómo crees que eso que haces hoy, esos hábitos que has involucrado en tu vida actualmente, han ayudado a salir del burnout o evitado que entres nuevamente en burnout? porque tengo un mayor control de mí, porque me conozco más, ¿verdad? Y ahora he logrado y aprendido a gestionar mis emociones. No significa que las cosas no ocurran, siempre ocurren, ¿verdad? Pero ahora en otro ámbito. Me refiero en otro ambiente de trabajo. Pero he aprendido a gestionarlo, a gestionar el estrés. Yo ya lo identifico en mí y además puedo tomar acción, ¿no? Entonces, con lo que te dije, con las herramientas. Y creo que es más que todo eso. Entrar en un proceso de conocimiento me ha ayudado muchísimo para entender como las alarmas. Ojo, que aquí viene. Y el estrés ya está llegando a un punto donde ya tu cuerpo ya no lo va a poder procesar. Así es que empecemos a relajarte y ahí como que ir trabajándolo. Y ahí es donde comenzás a gestionarlo por medio de la meditación, de yoga, ejercicio, más amor propio básicamente. Así es. Ok, y si hubiera una persona que nos está viendo y comenten si en algún momento ustedes lo han sufrido, les ha pasado, quisiéramos saber realmente y cómo podemos ayudarle. Si alguien que nos está escuchando este podcast o está viendo este podcast, lo está viviendo, ¿qué te gustaría decirle o que él o ella supiera? Lo primero es que no minimice lo que estás sintiendo, porque todo es importante. Si algo está ocurriendo en tu vida que está desequilibrando tu ritmo, desequilibrando, ¿lo dije bien? Sí, creo que sí. Desequilibrando tu ritmo de vida, le está quitando calidad a tu vida, definitivamente necesita mucho ojo de tu parte, mucha importancia. Segundo es levantar la mano. El hecho de que levantemos la mano, como lo dije, no es ni que vos estás mal, ¿verdad? Sino ni tampoco es que solo por eso ya perdés tu valía. Al contrario, levantar la mano es al revés, ser y mostrarte vulnerable. Y creo que eso es importante para ir cosechando fortaleza. Levantar la mano y decir, me está ocurriendo esto. Necesito tiempo, necesito apoyo, necesito escucha, necesito compañía, lo que vos sintas que en ese momento necesitas. Lo otro es que este tipo de trastorno da síntomas y aquí hay que tener mucho cuidado porque puede que todo el tiempo le esté llamando estrés. El estrés tiene ciertos niveles, ¿ya? Si ya empezó ese estrés a llegar a tu cuerpo de una forma más intensa, ya hasta falta de claridad mental como para concentrarte, como para hacer las tareas, son cosas que vos tenés que ir midiendo y decir, ojo, aquí está ocurriendo algo más grande y tomar acción sobre todo. Entonces, no minimizarlo, quererte más, sobre todo porque creo que va de la mano. Si vos estás sintiendo todas estas cosas, si está cambiando tu ritmo de vida, hasta tu aspecto, como estuvimos hablando, creo que es importante que te des tu lugar, y darte tu lugar significa yo primero y todo lo que viene después, es decir, el trabajo, las relaciones, todo lo que necesite de vos. Si al fin y al cabo vos no estás 100% contenta con lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo, no es momento de hacértela fuerte, es momento de pedir apoyo, pedir tiempo. Entonces creo que eso es importante. Creo que más que debilidad, es valentía poder levantar la mano. Sobre todo. Bueno, así que esperamos que les haya gustado muchísimo este tema. Yo creo que muchos nos hemos podido ver reflejados realmente. Muchos lo hemos vivido. A lo mejor alguien pueda estar viviendo burnout y a lo mejor no lo sabe. Y esperamos que sean valientes, levanten la mano. Siempre hay alguien que está interesado en ayudarte. Siempre. Y hay muchas personas que te aman y quieren realmente verte bien. Así que comenten, suscríbanse. Nosotros felices de que se sigan sumando a la familia. Y gracias, Cheryl, por tu experiencia. Gracias por todo, por contarnos un poco de tu vida. Ha sido un placer. Y nos vemos en el siguiente episodio.
Claro, y también gracias a todos ustedes que han estado detrás. Así es que nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse.